quiero invitarles para que vayamos al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Estamos estudiando, tenemos ya varios días o varios temas donde nuestra serie le hemos llamado Nuestro matrimonio reflejando a Dios. Y hemos dicho que el hecho de reflejar a Dios, la idea de reflejar a Dios es precisamente que nosotros nos sensibilicemos de la importancia que es que nosotros, como sus hijos, podamos ser su reflejo. Y en realidad, como matrimonios, ¿cuánto estamos reflejando a Dios? Y les hemos dicho que cada vez que escuchemos reflejando a Dios, nos gustaría hacer eco en el corazón de cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas, de que nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Y como un espejo debemos de reflejar esa imagen de Dios, el carácter de Dios. Y si quisiéramos saber un poco de cómo es el carácter de Dios, de Jesucristo, en Filipenses 2, del 1 en adelante, dice que es misericordioso, que derramó de su amor, que nos enseñó la unidad, fue empático con el hombre, fue humilde, procuró el bien de los demás, no se aferró a ser igual a Dios, se hizo siervo, fue obediente al Padre y se entregó hasta la muerte y muerte de cruz. Y Pablo le agrega ahí en Efesios 5:25, cuando habla acerca de los maridos, dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces, el hecho de que estemos viendo esta serie de Reflejando a Dios, el objetivo es que como matrimonio reflejemos precisamente el carácter de Cristo. Pero debemos tener cuidado porque, como hemos dicho, un espejo puede reflejar algo que no es real. Hay espejos que le llaman cóncavos o convexos, y cuando uno se acerca, no sé si ustedes se han acercado a un espejo por ahí, algunas de las esposas los usan más seguido, ¿verdad? Que uno se acerca y de repente se ve uno ahí hasta el infinito, como dicen, hasta todo se ve, ¿verdad? Bueno, yo no sé si a ustedes les ha tocado, pero me ha dicho por ahí algunos, ¿no? Entonces, a veces distorsionamos esa imagen que Dios quiere que nosotros reflejemos. Entonces, en la medida en que nosotros reflejemos a Dios en nuestras vidas, es como estaremos reflejando también su carácter, su imagen. ¿Se puede? Jesús nos mostró que sí se puede. Él nos enseñó a hacerlo. Y miren, el día de hoy tenemos un tema dentro de estos temas que le hemos puesto brilla en obediencia. Si quisiéramos hacerlo en nuestro matrimonio brilla en obediencia. Y este tema lo que busca es poner en una balanza nuestra capacidad o nuestra intensidad de respuesta ante la palabra de Dios, así como las características de la misma, hablando de la humildad, de la entrega, de la paciencia, del amor, etc. Y aquí la pregunta sería: ¿cuál será la intensidad con la cual brilla nuestro matrimonio? ¿O cuál es la intensidad con la cual brillamos en obediencia? Y yo quiero invitarles, así como están, a hacer una oración y decirle a Dios que Él nos hable, que nos ayude, que nos traiga una palabra a nuestro matrimonio, a nuestra vida, y que de esa manera podamos hacerla nuestra y aprender y reflejar cada vez más el carácter de Cristo. Padre, te doy gracias, te bendecimos en esta tarde, en esta noche. Gracias por cada matrimonio, por cada uno que ha dispuesto su corazón a estar en este lugar. Sabemos, Dios, que a veces los tiempos son difíciles, pero te pedimos, Dios, que este tiempo sea de grande bendición, que traigas un refrigerio, una palabra que aliente, que dé fortaleza, que nos ayude como matrimonios a seguir adelante y sobre todo a brillar en estos tiempos tan difíciles, llenos de tanta oscuridad. Te pedimos que nos ayudes, también que pongas palabra para que podamos compartir y que este mensaje pueda hacer eco en cada corazón.
Gracias por los matrimonios que están aquí. También gracias, Padre, por los que nos estén viendo o escuchando, y que esta palabra también sea de grande bendición para sus vidas. Para sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Miren, en la Biblia, cuando habla acerca de la luz, y hablando en aquellos tiempos, no hablaban de un foco como el que tenemos hoy nosotros, o una lámpara, ¿verdad? Cuando ellos hablan de luz, hablan de una antorcha, de una de una lámpara que se usaba se ponía aceite o algo así para que alumbrara, y se utilizaba. Yo encontré dos casos en el libro de Lucas, en el Evangelio según San Lucas, donde utilizan precisamente la luz, porque la luz brilla en la oscuridad, para dar unos mensajes. Y miren, en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 16, Pablo nos habla, perdón, el apóstol Lucas, el médico Lucas, porque no fue apóstol, ¿verdad? Médico, dice que nada quedará oculto, sino que todo saldrá a la luz. En Lucas 8, 16 dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Y también utiliza en Lucas 11:33, dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. O sea, de una manera de enseñar la importancia que tiene que cuidemos lo que vemos para estar bien. Lucas 11:33 dice: nadie pone en oculto la luz encendida y debajo de un almud. Un almud era un recipiente que se usaba como medida para en aquel tiempo el grano, las semillas, y pues tenía un peso, o utilizaba un peso de alrededor de 11 libras, 5 kilos más o menos de su peso. Entonces dice: nadie pone debajo de un almud, y otra vez repite la misma frase que anterior, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Entonces lo que queremos resaltar es que para Dios es importante que haya luz, que brille, y de eso se trata hoy, que aprendamos a que nuestro matrimonio brille, y brille en la obediencia, ¿no? Y como le decía, en aquellos tiempos era fácil que entendieran estos principios acerca de la luz, porque, como le decía, ya no utilizaban las lámparas como nosotros, y ahorita salimos a la calle y normalmente vemos luz, y cuando se va la luz, pues nos quejamos. Todo el mundo habla al 050, ¿cómo se llama? El de la comisión, porque no tenemos luz, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era diferente, había la necesidad para que hubiera luz, y utilizaban en aquellos tiempos pues aceite para alumbrar con sus candeleros, ¿no? Entonces miren, el mensaje para nuestro matrimonio es que brille. ¿Y cómo? A través de ser viva la palabra de Dios y de la obediencia, y la obediencia de la misma. Hace tiempo estaba leyendo un libro, y espero no aburrirles mucho, ¿verdad? Estaba leyendo un libro precisamente que hablaba acerca de la actitud, o de muchas veces nos autoengañamos como personas, ¿no? Y este libro hablaba acerca de que cuando vivimos encerrados en nuestro micromundo, lo poco o mucho que brillemos no será visto. Hagan de cuenta que ponemos una lámpara encerrada, por más que alumbremos no vamos a ver la luz que esté emitiendo. Y esto propicia precisamente que caigamos en lo que le decía, en lo que es el autoengaño. El autoengaño nos inhabilita para ver que uno es el problema, no los demás. Y miren, estas dos breves historias que quiero comentarles, espero contárselas bien, no se me duerman, ¿verdad? Que no es un cuento para que se duerman. La primera habla de un médico obstetra húngaro, se llamó Ignaz Semmelweis, una cosa así. Ustedes pueden buscar esta historia en internet, esta es verídica. Él trabajaba en el Hospital General de Viena. Él descubrió la naturaleza infecciosa de la fiebre puerperal, una fiebre que daba a las mujeres después de que daban a luz, el parto, y morían muchas mujeres, se logrando controlar las muertes con una simple medida antiséptica.
lavarse las manos, nada más. Sin embargo, resulta algo paradójico que sin saberlo, este médico, él era parte de la causa de la muerte de las mujeres que eran atendidas. O sea, este era un médico y era un hospital donde se hacía investigación, y él estaba a cargo de un grupo de médicos que estaban estudiando, pasantes. Y había 2 salas en ese hospital. Una de ellas, muy similares las dos, para no decir que eran iguales, una de ellas era atendida por este médico y por sus alumnos, que eran pasantes de medicina. Ellos atendían los partos. Y el otro era atendido por mujeres, eran parteras. Resulta que la incidencia de muertes de mujeres y de los bebés era mucho más alta en donde estaban los médicos y los pasantes de medicina que donde estaban las parteras. Y es algo que les llamó la atención y pensaban que era porque los hombres éramos más rudos, a lo mejor, ¿verdad? Entonces lo que hizo este hombre es investigar, y un día, bueno, más bien se fue como a un trabajo, a otro lugar, a otro país, 4 meses, y no atendió a esas mujeres que iban a dar a luz, y tampoco sus estudiantes, porque no estaba él. Cuando regresa se da cuenta que la incidencia de muertes había bajado mucho, y cuando ellos volvieron a tomar su lugar, las muertes empezaron otra vez a subir. ¿Qué fue lo que pasó? Estos sin querer, o este médico sin querer, estaban siendo propicios ellos mismos a que estas personas murieran, porque en aquel tiempo no conocían los gérmenes, las bacterias, y ellos trabajaban con cadáveres, estudiaban a los alumnos, los enseñaban, hacían disecciones, y de ahí se iban a atender a las mujeres que daban a luz, y no se lavaban las manos, no se limpiaban, y ellos eran parte de eso. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando ponía el ejemplo en este libro del autoengaño, de que estos mismos, siendo los que buscaban cuidar la vida, eran propicios o estaban propiciando que hubiera más muerte hacia ellos. Para no ser larga la historia, él hace esos cambios y baja mucho la incidencia de muertes, pero sus colegas lo tiraron a loco y no tomaron en cuenta sus invenciones. Hasta mucho después tomaron en cuenta lo que él decía. Pero eso es lo que nos lleva al autoengaño. Un hombre que sin saberlo estaba haciendo, él pensaba que era parte de la solución, dar vida, pero él estaba siendo parte del problema, un autoengaño. Y muchas veces en nuestro matrimonio así nos pasa, creemos que somos el que está poniendo todo, sin embargo, ahí también estamos nosotros cometiendo a lo mejor algún error. Y las enseñanzas, lo que queremos aprender de la Biblia es precisamente cómo como matrimonios podemos mejorar nuestras vidas. El otro ejemplo que quiero ponerles, ahí relatando en este libro también, habla acerca de un líder que pensamos está puesto porque él puede brillar donde esté en ese lugar, tenía un puesto especial. Sin embargo, este líder afecta a los demás. Él piensa en su autoengaño, piensa que él es el que más duro trabaja, el más importante, el más justo, el más sensitivo, el que trabaja mejor. Cuando pasa algo se siente que él no es el culpable. Ve a los demás como inconsiderados, desagradecidos, injustos, malos, etc. Y el resultado de una actitud de esa manera es que contamina a los demás. Hay falta de compromisos, problemáticos, conflictivos. Las personas se vuelven pobres para trabajar en equipo, mala actitud, problemas para comunicar, pero él piensa que está bien. O sea, yo creo que aquí no hay ningún matrimonio con esas características, ¿verdad? Todos estamos avanzando, ¿verdad? Todos vamos bien. Pero bueno, lo que quisiera ver es con esto ir introduciendo
algo que quisiéramos llegar enseguida. Ahora quisiera que veamos un ejemplo en la Biblia. El libro de Samuel, primera de Samuel. El objetivo es que, mire, en la vida de un hombre que pudo brillar, pero que perdió su oportunidad. Seguramente, a lo mejor estén ya pensando en Saúl, ¿verdad? Pues sí, vamos a hablar acerca de Saúl. Miren, en el libro de primera de Samuel, si ustedes se acuerdan, el pueblo de Israel en aquel tiempo demandó de un rey. Fue con Samuel y le dijo: Samuel, es que tú ya eres mayor y tus hijos no siguen tus pasos, queremos que nos pongas un rey, queremos que alguien reine con nosotros. Samuel les dijo cómo iba a ser el rey, que les iba a esclavizar, que les iba a quitar sus propiedades, que les iba a agarrar a las mujeres para esclavas, a los hombres como soldados, etcétera. Y aún así pidieron rey. Y en 1 Samuel capítulo 8 versículo 7 dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Y ustedes conocen parte de la historia. Samuel va a buscar a Saúl, que Dios ya le había dicho que a él lo iba a ungir como rey. Y Saúl va con los hijos de Cis en 1 Samuel 9:2, y dice la Biblia que Saúl era de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces, algo que impresionó a Samuel fue seguramente la altura de Saúl, pero Dios ya le había dicho que él iba a ser ungido para rey. Entonces, miren, cuando Saúl es nombrado rey, él empieza a tener sus cargos como rey. Y la primera misión importante que Dios le pide a Saúl que hiciera, la encontramos ahí en 1 Samuel capítulo 13, donde dice que la primera misión que le pidió a Saúl es que fuera a liberar al pueblo de Israel de los filisteos. En 1 Samuel 13:12 dice, déjenles les relato un poquito. Cuando Saúl va a la guerra, junta a todos los soldados, y dice que él empezó a juntarlos y quedó en un horario con Samuel para que fuera a ese lugar para ofrecer el sacrificio para Dios. Y dice que como Samuel se tardaba, seguramente porque ahora Samuel ya era mayor y caminaba más despacio, ya no había vehículos, no pasaba la pecera. Él se tardó en llegar con Saúl. Y dice la Biblia que Saúl empezó y él hizo algo que le estaba prohibido hacer, no le estaba permitido hacer holocaustos, eso era para los sacerdotes. Pero Saúl lo hace. Y dice 1 Samuel 13:12, dice, cuando le cuestiona Samuel le dijo que por qué había hecho eso, que no le era permitido. Dice, versículo 12, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Fíjense cómo de repente Saúl se pone pues bastante espiritual, ¿no? Bastante espiritual. Saúl consideraba que estaba haciendo bien y quizás sentía que estaba ayudando a Dios, pero la consecuencia que le dice Samuel a Saúl en el capítulo 13, versículo 14, dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado, o sea, tú no has obedecido lo que Jehová te mandó. Entonces vemos aquí una primera ocasión muy clara donde Saúl
desobedece la voz de Dios, desobedece. Enseguida hay una segunda misión de Saúl, y esa segunda misión era eliminar a los amalecitas. 1 Samuel capítulo 15 versículo 3 dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Una indicación posiblemente pudiéramos pensar difícil, pero que Dios le estaba diciendo a Saúl que debía hacer. ¿Y por qué? Porque los amalecitas, si se acuerdan, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando iban siendo perseguidos, dice que ellos iban a pasar por la tierra de los amalecitas, y aun cuando les dijeron que no iban a probar su comida, no iban a cortar su trigo, no iban a tomar nada, que iban solamente a pasar, los amalecitas no se lo permitieron. Y aquí Dios está pidiendo que se haga justicia. En aquel tiempo murieron niños, ancianos en esa trayectoria, ¿no? Pero miren, en el capítulo 15, versículo 9, dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado. O sea, eso no era lo que Dios le había indicado a Saúl. Dios le había indicado a Saúl que hiciera otra cosa. Y entonces, versículo 10 dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido, o sea, en otras palabras, no ha obedecido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Será cierto esto que dijo? ¿Verdad? Él no había cumplido esa palabra, la palabra que Dios le había dicho, pero Saúl dice que sí. Y aquí viene en el versículo 19 el reclamo por parte de Samuel. ¿Por qué pues no has oído la voz? O sea, no has obedecido de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido. ¿Ha obedecido? Creo que tampoco, ¿va? He obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Versículo 21. Mas el pueblo, fíjense aquí que empieza a justificarse. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias de la anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Samuel se pone de frente de Saúl, y Saúl, aún pensando, creyendo en su, si pudiéramos pensar en su autoengaño, que él estaba haciendo bien, dice la Biblia que Samuel se puso enfrente y le dijo: ¿acaso crees que Dios se complace más en que le lleves sacrificios, holocaustos, a que hagas aquellas cosas, a que hagas lo que Él desea, a que obedezcas? Y dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es más importante para Dios que nosotros obedezcamos. Por eso el tema de brillemos en obediencia, porque Dios quiere que nosotros brillemos. Vemos a un hombre que Dios llamó, en este caso Saúl, para que fuera ungido como rey, pero que desechó la palabra de Dios, no obedeció. Él se justifica a sí mismo de sus actos, culpando a los demás y sintiéndose justo. ¿Cuál fue la conclusión? La conclusión fue: no obedeciste.
Y aquí viene la pregunta: ¿cuántas veces en nuestro matrimonio suceden cosas similares? Y por no obedecer la palabra de Dios nos metemos en dificultades. Muchas veces, por no seguir los consejos que Dios tiene en su palabra, pues complicamos muchas veces nuestra vida, muchas veces nuestra propia relación como matrimonios. Pero miren, el reclamo de Samuel en 1 de Samuel 15:19: no has oído la voz de Dios, su voz. No has obedecido la voz de Dios. Y miren, la palabra que se usa aquí para obedecer es la palabra chamá en el hebreo. Y esta palabra además de que se traduce como obedecer, significa o dice oír inteligentemente. Entonces, cuando Dios le está diciendo a Saúl, que no obedeció, le está diciendo que además no escuchó atentamente, no escuchó de manera inteligente. Dios había dado instrucciones precisas sobre lo que debía de hacer Saúl y no hizo, por lo cual desobedeció o no escuchó de manera inteligente. La palabra inteligencia significa facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Yo creo que todos los que estamos aquí somos inteligentes. Ya desde que estamos en este lugar, Dios puso nuestra inteligencia. Es inteligente estar alabando a Dios, buscándole a Dios, aprendiendo, escuchando. Saúl, dice aquí la palabra, no obedeció, no escuchó de manera inteligente. Entonces, cuando nosotros leemos o escuchamos la palabra de Dios como en lo individual o como matrimonio, la pregunta es: ¿oímos inteligentemente? O como dicen por ahí, te oigo pero no te escucho. ¿Cómo lo hacemos? Y la idea de brillar en obediencia es precisamente que podamos entender que necesitamos escuchar atentamente o inteligentemente para poder brillar en lo que Dios quiere que hagamos nosotros. ¿Cuántas veces perdemos la atención, nos distraemos, y esa es una causa precisamente de que desobedezcamos lo que Dios quiere? En Filipenses 2:8 vemos un ejemplo de Jesús. Dice que Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa palabra obediente, ahora en el griego, también significa escuchar con toda atención. Entonces, Jesús, haciéndose o escuchando atentamente o con atención, Él obedeció la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo puedo escuchar inteligentemente y con atención? Y creo que es una razón precisamente muy importante que la Biblia, si ustedes leen, bueno, si lo leen, pero si ustedes buscaren en la Biblia la palabra meditar, por ejemplo, vamos a encontrar que aparece muchas veces la palabra meditar. Y en Josué 1:8 dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás, fíjense, meditarás en él, para que guardes y hagas, en otras palabras, para que obedezcas, para que guardes y obedezcas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y aquí viene la pregunta: ¿qué te gustaría que pasara en tu matrimonio? Si dice la Biblia que todo te saldrá bien, ¿qué nos gustaría que nuestro matrimonio creciera, fortaleciera, fuera de bendición? Todo. Pero si nosotros meditamos en ella. Y David decía: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Una delicia que David tenía para escuchar y meditar en la palabra de Dios
y crecer. Y de esa manera David obedecía también la palabra de Dios, oyendo atentamente o meditando. Esa palabra, bueno, después les platico la palabra. Es una palabra que viene ahí que muchos utilizan que es la palabra rumiar, ¿verdad? Que es precisamente meditar en la palabra. Pero bueno, eso lo dejamos. Ahora la pregunta para nosotros y nuestro matrimonio: ¿debemos aprender a obedecer? Ese sería, ¿debemos aprender a obedecer? Pues creo que la respuesta sería muy, muy interesante para todos, que la respuesta es sí. Jesús mismo, dice la Biblia, que Jesús mismo aprendió a obedecer. En Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y como les decía, esta palabra obediencia significa obedecer, pero también dice que es escuchar con atención. Jesús mismo, en su calidad de humano, él también dice aquí que él hacía ruegos, súplicas para con Dios, quien lo podía ayudar, y él aprendió a obedecer, aprendió, dice, aprendió a escuchar con atención para obedecer su palabra. Y gracias a su obediencia Jesús fue perfeccionado. En el versículo 9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y nuevamente la palabra obedecer es escuchar con atención. Entonces es importante porque a veces, como les decía, escuchamos pero no oímos. Y vemos la palabra que nos dice en la Biblia, nos habla, y hasta decimos: siento que Dios me está hablando cuando estamos leyendo la palabra, pero a lo mejor no ponemos atención en lo que dice su palabra, ¿no? Entonces, quiere decir que nosotros debemos aprender también a obedecer. Ahora, ¿qué nos toca hacer como matrimonios? Bueno, no nos voy a dar la receta. ¿Qué nos toca hacer como matrimonios? No piensen que les voy a dar la receta de qué tenemos que hacer, pero ¿qué nos toca hacer como matrimonios? Pero miren, antes permítanme un ejemplo de un matrimonio que pudiéramos pensar que brilló en la obediencia. Nosotros hemos escuchado, leído, y todos, casi muchos conocemos acerca de la mujer virtuosa, Proverbios 31. Y lo hemos leído y escuchamos precisamente a una mujer que la Biblia le dice que es una mujer virtuosa por todo lo que hace. Pero yo más bien debería ser un ejemplo de un matrimonio que brilla. Proverbios 31 nos habla de una mujer que cuida y aporta en su hogar, y a la vez su marido recibe bendiciones por ella, y muy probablemente ambos se sienten completos. Nos da la impresión de que era un matrimonio que buscaba a Dios y vivía conforme a sus principios. Se observa una armonía como si fuera complementarios. La esposa le da bien y no mal, y el esposo la alaba. Quiero invitarles ahí a Proverbios 31. Y vamos a ver ahí en Proverbios 31, en el capítulo 31, Proverbios 31, versículo 11. Dice: el corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Todos los días de su vida de esta esposa, de esta mujer, le da bien y no mal a su esposo. Dice: su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Versículo 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba.
Esa palabra alaba en el hebreo es hablar elogiosamente, aclamar o aclamar. Entonces miren, su marido también la elogia y le dice: muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Fíjense, hablamos de la mujer virtuosa, pero yo creo que hay un matrimonio que brilla en obediencia. Una mujer o un matrimonio que se ve aquí, que están completos. Dice que la mujer le da bien y no mal todos los días de su vida, y que hace sus actividades y aporta en su hogar y es parte de las decisiones del hogar, participa. Y vemos una mujer que hace eso, pero también vemos a un varón, a un hombre que dice que él toma también su lugar, y dice que él la alaba. Pues yo sé que eso a veces a nosotros como varones de repente nos cuesta, es difícil. De repente a las mujeres es más sencillo el expresar palabras, pues, ¿cómo serían? Sencillas, románticas, etcétera. Pero miren, aquí este varón, como lo dice la Biblia, a lo mejor es el que estaba escribiendo Proverbios, ya no quiso seguir escribiendo y dijo: bueno, pues que quede esto para que todo mundo se imagine de cómo este varón alaba a su esposa, la elogia con la palabra que está ahí. ¿Y cuántas veces nos hace falta practicar estas pequeñas cosas de la palabra, u obedecer lo que está aquí en la palabra para que nuestro matrimonio brille? ¿Nos hará falta crecer? Yo creo que sí, y a todos, y por eso estamos aprendiendo. Ahora sí, ¿qué nos toca hacer como maridos? Perdón, como matrimonios. También como maridos, pero como matrimonios. Muy sencillo, dice: oír con inteligencia la palabra de Dios y brillar en obediencia. Algo que nos toca como maridos, como matrimonios, poder trabajar. Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles, o sea, sin defecto, y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, o sea, irreprensibles, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis, o sea, en medio de la cual necesitamos brillar como matrimonio, como luminares en el mundo, asidos, o sea, aferrados, sujetos de la palabra de vida. Entonces nosotros tenemos que aprender a oír con inteligencia, así como Jesús aprendió a oír con atención, o aprendió a obedecer. ¿Qué necesito para poder brillar? Ya habíamos platicado que para poder brillar hay dos formas. Una es que nosotros tuviéramos luz propia y brillaríamos, pero nosotros no somos, no tenemos luz propia, no tenemos, decíamos que algo de radiación para que pudiéramos estar fosforescentes. Pero la otra es que podemos reflejar la luz de otra fuente, en este caso la luz de Cristo. En Juan 14:15 dice: si me amáis, guarda mis mandamientos, o sea, obedece mis mandamientos. Y respondió, el versículo 23, respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Si queremos brillar, necesitamos que Cristo, que es la luz verdadera, Él brille en nosotros. Y Él dice que vendría a nosotros y haría morada. Y en Romanos 10:16 dice que no todos obedecieron al Evangelio, o sea, no todos escucharon inteligentemente, no todos obedecieron. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ya para estar cerca del final, yo estaba poniendo algunas
algunas frases para poder brillar en obediencia. Pero estaba escribiendo y dije, pues necesito escribir toda la Biblia, porque está completa la Biblia de mandamientos, de ordenanzas, y tenemos que buscar la manera de ir cumpliendo nuestra vida para poder brillar en obediencia. Pero yo quise poner aquí nada más algunas frases tomadas de la Biblia de cómo brillar en mi matrimonio. Y aquí hay una primera para nosotros como varones. Ya lo hemos leído, Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Me parece que con esta frase tendríamos muchísimo que hacer en nuestro matrimonio como varones. Nada más con esa frasecita de 2 rengloncitos, habría mucho que tendríamos como tarea como matrimonios para que nuestro matrimonio brille. Nada más para que podamos obedecer eso. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo se imagina usted que Cristo amó a la iglesia? A tal grado que se entregó por ella, a tal grado que hizo todo lo que estaba a su alcance para darle vida y vida en abundancia, su sangre misma, todo lo que padeció. Él pudo haber no pasado a la muerte, pero Él decidió hacerlo. Y ahora a nosotros nos deja este mensaje el apóstol Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y podíamos, como le decía, podía haber sacado muchas, pero nada más. En otras palabras, brilla en tu matrimonio como Cristo lo hizo por su iglesia. Entonces, como varones, tenemos nosotros que cuidar a nuestra esposa, sustentarla, protegerla, animarla. Y como dice el libro de Proverbios, alabarla también elogiosamente. Digo, ahorita no porque estamos aquí, pero ya que estén ahí en un cafecito, en su casa, pues ahí más en privado. Ahí. Entonces, pero miren, y para la esposa, para la mujer, Efesios 5:33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esa palabra respetar en el original significa como quedar asombrado, dice por analogía, quedar asombrado de su marido. ¿Cuántas veces también las esposas les hace falta admirar a su esposo, admirar a su marido, elogiarlo también? Así como en Proverbios vemos este varón elogiando a su esposa, las esposas aquí dice respetando a su varón, a su esposo. Y ese respetar significa darle el lugar que le corresponde, o sea, como cabeza del hogar, no en esclavitud, sino como responsable del hogar. Ayudarlo también en muchas cosas. Yo necesito que mi esposa me ayude en muchas cosas que de repente no me salen solito, ¿no? Y muchas otras cosas que no se las platico porque no me tienen permitido. Pero igualmente, así como en Proverbios el esposo halaga a la esposa, o como en el libro de Cantares que el esposo halaga a la esposa y le dice un montón de frases que nos parecerían hasta difíciles de escuchar así, pero le dice cómo le habla. Igualmente aquí la ordenanza para que brilla en obediencia. Si obedecemos estas dos que están aquí de Efesios 5:25 y Efesios 5:33, podemos llegar a cosas mejores en nuestro matrimonio.
cosas mucho mejores. Pero nos falta brillar en obediencia. Y para brillar tenemos que escuchar inteligentemente lo que Dios tiene para nosotros. No escuchar por aquí y que salga por el otro lado, ¿verdad? Hay un compañero que no escucha de un lado, entonces, pues sí, él sí nada más de un lado puede escuchar, ¿no? Pero, entonces, a veces, como le decía, nosotros como varones nos cuesta un poquito y les pedimos a las esposas, pues ayúdennos, hay cosas que necesitamos, nada más, a veces somos un poquito más dificilones, pero como dicen, la gota de agua a largo tiempo va haciendo los cauces. Hay ríos que uno los ve impresionantes de pura roca y dice, pues ¿cómo fueron hechos? Y quizás por la pura paso del agua, la pura caída del agua, la gotita va cayendo hasta que genera todo el espacio para ello. Entonces, pónganse sobre sus pies, vamos a hacer una oración. Y como le decía, este no va a ser el momento para que le diga los elogios a su esposa o a su esposo, ¿verdad? A lo mejor más al rato, con un cafecito, un té, una cena, ahorita con la cena. Pero tenemos que aprender a obedecer lo que Dios tiene para nosotros. El tema es brilla en obediencia. Tenemos que brillar en obediencia. Decirle a Dios, enséñame a escuchar atentamente o con inteligencia, porque somos inteligentes. Dios nos creó inteligentes, nos creó a su imagen y semejanza. Imagínense el potencial que Dios ha puesto en nosotros, en nuestra inteligencia. Entonces, escuchamos su palabra, pongámosla por obra para que nuestro matrimonio brille. Padre, gracias te damos, gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar juntos, disfrutando de tus maravillas, de tus bondades, disfrutando, Dios, de lo grandioso y de lo maravilloso que tú eres, de la palabra que tú eres, Señor, de tus palabras, porque tu palabra nunca vuelve a ti vacía, sino antes bien cumple el objetivo por el cual tú la has enviado. Yo te ruego, Dios, que nos enseñes, que nos ayudes a entender precisamente cómo podemos aprender a obedecer, así como Jesús aprendió la obediencia, aprendió a escuchar atentamente. Ayúdanos, Dios, para que cada vez que leamos tu palabra, cada vez que la escuchemos, podamos ser inteligentes al aplicarla en nuestra vida y sobre todo en nuestro matrimonio, para que nuestro matrimonio brille y brille en estos tiempos tan llenos de tinieblas, donde uno de los más atacados es precisamente nuestro matrimonio. Padre, te doy gracias y te pido por todos aquellos que no estuvieron hoy aquí en este lugar, pero también te pedimos que los bendigas y que su matrimonio sea bendecido desde tu mano, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues ahora nos toca poner en práctica, ser oidores hacedizos, ¿sí? Y no oidores olvidadizos, hacedores. Entonces, pero antes de que se vayan, vamos a pasar